Como ovejas en medio de lobos, le hemos llamado al tema del mes de junio, haciendo alusión en primer lugar a un texto de Jesús, donde le dice a los discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Recordarán muy bien, tema que trató Mario Fernando el primer domingo. Y luego hicimos alusión a las palabras de Pablo, donde usaba las mismas palabras cuando se estaba despidiendo en Mileto de la iglesia de Éfeso, y les decía también: yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces hablaba de los lobos y de la iglesia, del creyente, como ovejas en medio de lobos. Pero básicamente la idea es enfocarnos en la tarea que tiene la iglesia de llevar la palabra de Dios, de predicar el evangelio en un contexto peligroso. Aunque hemos hecho énfasis en estos domingos en lo que son los lobos rapaces que se levantan especialmente en medio de la iglesia, tenemos que también referirnos a que la predicación del evangelio, la tarea de la iglesia de multiplicarse, de crecer, de hacer discípulos en todos lugares, es una tarea comparable a la situación de las ovejas en medio de una jauría de lobos. Es decir, es una tarea peligrosa. No solamente la figura de engañadores o de falsos profetas, como hemos estado viendo, sino también que lo que nos espera como iglesia en el mundo desde el comienzo de la iglesia primitiva ha sido peligroso. Tan peligroso que incluso cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos, prácticamente aquella noche en que sucedieron tantas cosas de despedida, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos a los discípulos. Y Jesús dijo: pero yo voy a rogar, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué iba a rogar a Dios, Jesús? Eso sería lo lógico, ¿cierto? Para que nos guarde. Uno diría eso. Es interesante porque recordamos muy fácilmente esa parte de Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos, pero no nos acordamos tan fácil de qué fue lo que Jesús prometió que iba a orar. Dice: pero yo rogaré para que no les falte la fe. Jesús no dijo: voy a rogar para que no les pase nada malo, no, yo voy a rogar para que a ustedes no les toquen, para que no sufran, para que no les falte nada. No, para que no les falte la fe. Porque en medio de la persecución y en medio de esa jauría de lobos, lo que más suele suceder es que los hijos de Dios, los discípulos, puedan desanimarse, acobardarse y retroceder. Pero Jesús dice: no, yo voy a rogar para que no les falte la fe, para que sigan adelante en obediencia, en fidelidad, en constancia, predicando la verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Así que Jesús no solamente les habla de ovejas en medio de lobos porque van a haber falsos profetas, sino también porque va a haber una gran persecución de parte del diablo. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Entonces, dentro de ese contexto, yo quisiera hacer alusión a manera de introducción a este texto de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, que dice Pablo a esta iglesia de los Corintios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo está haciendo advertencia precisamente acerca de los falsos profetas y les llama falsos apóstoles. Recordemos muy bien que esta carta fue escrita en el primer siglo. Ya habían falsos apóstoles, esos no son solamente de moda hoy, sino que ya existían falsos apóstoles que Pablo llama obreros fraudulentos que se disfrazan. Y eso es lo peligroso. Se disfrazan como apóstoles de Cristo,
falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El tema allí es los falsos profetas. Pero yo quiero que nos enfoquemos un poco más en la segunda parte, porque dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, todo lo opuesto a lo que es. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo llama la Biblia a Satanás? El príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas, de la oscuridad. Pero tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Dice Pablo, así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Son ministros de Satanás. Noten que hay una cantidad de contrastes aquí. Apóstoles falsos disfrazados de apóstoles de Jesús. Satanás disfrazado como ángel de luz. Los ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia. Y termina diciendo, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Digo como introducción porque no vamos a centrarnos en este texto, sino para hacer referencia a la capacidad que tiene Satanás y sus ministros y sus apóstoles de disfrazarse. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca del peligro de ese lobo, ahora ya no hablando tanto de los falsos apóstoles, sino del dueño o del jefe de todos ellos, que es el mismo Satanás, la capacidad que tiene de disfrazarse y lo que nos espera como iglesia frente a esos peligros y esos disfraces. Así que vamos a estar hablando en esta mañana acerca de los 7 disfraces del lobo. Y perdonen que sea como exclusivista aquí, no quiero aparentar que he descubierto el agua tibia diciendo ese título, no escribiría yo un libro así, los 7 disfraces del lobo, solamente lo quiero usar para esta predicación, porque seguramente hay muchos disfraces más, no son exclusivos, pero yo quería usar este número tan simbólico de la palabra de Dios, el número 7, para hablar de 7. Quitémosle si quiere el artículo para que no suene tan exclusivista. 7 disfraces del lobo. 7 disfraces del lobo. Es decir, ¿cuáles son las caretas que se está poniendo el diablo de tal manera que pueda vender su imagen al mundo de hoy sin generar sospecha? Porque déjeme decir una cosa. Si a usted o a este mundo se le aparece el diablo con cachos y con cola, como decía una vieja canción por ahí, usted va a salir corriendo, usted va a gritar, usted se va a asustar, usted no va a querer verlo, y por lo tanto no se va a aparecer así, porque él quiere es que usted le abra las puertas. Él quiere es que el ser humano e incluso la misma iglesia le diga siga y se sienta. Bienvenido. Así que él va a venir disfrazado. El lobo y sus 7 disfraces de hoy. En primer lugar, vamos a hablar del disfraz de la justicia. Es decir, que la primera careta, quiero mencionar, es que él va a aparentar ser alguien justo, va a tener un parlamento, una predicación que se centra en lo justo, en la justicia, en los derechos del ser humano, en las libertades del ser humano. Va a proclamar igualdad y justicia para todos los seres humanos. Y eso es algo que va a vender, o está vendiendo mucho, porque si hay algo que el ser humano está buscando, es precisamente justicia. Frente a una sociedad, ante unos gobiernos, ante unos jueces, ante unas leyes tan corruptas,
y ante unas actuaciones de los servidores públicos tan corruptas, si hay algo que el ser humano, especialmente los pobres, están buscando es justicia. Por eso nunca puede faltar en el proselitismo político ante elecciones de cualquier tipo de cargos públicos, del presidente para abajo, todos los candidatos tienen que hablar de justicia algún día, porque eso es lo que la gente quiere, justicia. Y frente a ese disfraz de justicia, este lobo se presenta de tal forma que entra fácilmente. Voy a mencionar un ejemplo solamente. Podríamos, hablando de estos disfraces, mencionar muchísimos ejemplos, pero yo quiero usar un solo ejemplo en esta mañana para todo lo que vamos a hablar de estos 7 disfraces. Un solo ejemplo, y lo voy a plantear de la siguiente manera. Se llama matrimonio a la unión de homosexuales y se ve como un logro justo. Triunfó la justicia, el derecho, la libertad al libre desarrollo de la personalidad. Se está vendiendo como algo justo, y entonces los predicadores de este tipo de justicia están haciendo fiesta porque se aprueban el matrimonio y por ende la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Justicia, derechos, libertades. Difícilmente se oye predicar dentro de esa promoción, dentro de esa careta, deberes. Los deberes quedan a un lado. Lo que hay que reclamar son los derechos. Derechos. Sin embargo, déjenme mostrarles un texto bíblico que nos habla de la justicia, precisamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice así: hijitos, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es Él? Dios, ¿cierto? Jesús. El que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay medias tintas, no hay tonos grises. O es blanco o es negro. El que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Justicia y pecado no van de la mano. No importa que se proclame como justo algún acto de inmoralidad, la Biblia lo llama pecado y resultado de las obras del diablo. Así que es una justicia mentirosa, porque se trata de un disfraz del lobo de hoy. En segundo lugar, el disfraz de la educación. La careta de la educación. El antifaz de la educación, y vuelvo a el mismo argumento, que político que quiera aspirar a un cargo de elección popular no habla de la necesidad que tiene el pueblo de educación. Más en nuestros países tercermundistas, donde se habla de que la violencia, la corrupción, todos los problemas de la sociedad radican en falta de educación, ¿verdad? Es el peor problema. Si tuviéramos mejor acceso o mayor acceso a la educación,
desde los niños hasta la universidad, pues no tendríamos tantos problemas. Así que lo que hay que mejorar es la posibilidad de ingresar y de acceder a la educación. Ojalá educación gratuita para todos, porque falta educación. ¿A qué llaman educación? A poder entrar a las escuelas, colegios y universidades, a hacer carreras. Sí, pues si mal no recuerdo, los peores delincuentes de este país tienen doctorados en las mejores universidades del mundo. Los más grandes ladrones de este país no son de barrios populares que se quedan con un celular, sino que se quedan con los impuestos del pueblo. Y esos ladrones han salido de las mejores universidades del mundo. ¿Es ingreso a la universidad lo que se necesita? No. Lo que se necesita es educación moral. Y eso no están enseñando en las universidades y colegios. Al contrario, la están sacando. Educación moral nos está dando. Pero ellos creen que educación es tener títulos. Y entonces se presenta este lobo con cara de educación. Y para la muestra un botón, se coloca como ministra de maleducación o de educación, la llaman acá, a una lesbiana. Se ordena la promoción del homosexualismo desde la escuela. Se ordena que a los niños se les construya materiales didácticos donde se les enseñe que cualquier aberración sexual es de absoluta posibilidad, de absoluta legalidad, que es loable y que pueden escoger de qué sexo quieren ser, que no se tienen que someter a lo que la naturaleza les dio. Y se prohíbe hablar en contra de ese homosexualismo. No solamente evitando algún tipo de discriminación, sino promocionando el homosexualismo desde la escuela. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa educación? Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿De dónde surge toda clase de impureza, de lascivia y de inmoralidad? De una mente entenebrecida por la supuesta educación moderna, educación sexual. Pero como Pablo lo dice aquí, es una mente vana, es una ignorancia, lo llama fuertemente, y es el resultado de un corazón duro, una mente entenebrecida, inteligencia oscura. Esa es la educación que este lobo plantea, pero que no es más que una careta. En tercer lugar, el disfraz de la inclusión. Predicación de moda, la inclusión. Debemos vivir en un mundo donde todos tengan cabida, porque todos somos iguales. Esos eslogans, ¿no venden? ¿No atraen? Por supuesto, todos queremos. Como seres humanos tenemos una debilidad bien fuerte, valga la paradoja, una debilidad bien fuerte que es
ser parte de, sentirse, tener un sentido de pertenencia. Entonces, que le hablen a uno de inclusión es algo atrayente, es algo que vende, es un disfraz que atrae a cualquiera hacia el lobo. La inclusión. Todos somos iguales, y con la forma como el mundo se ha ido globalizando, que de pronto comenzó por allá con asuntos de tipo comercial o de negocios, pero hoy en día el pensamiento, la política, el deporte, todo va haciendo que las fronteras se vayan cayendo. Entonces todos tenemos que ser iguales. Hay una media verdad allí escondida, pero lo peor es la gran mentira que está detrás de esto. Y por eso se considera igualitario e incluyente llamar familia la unión de homosexuales. Eso es incluyente. Ellos también tienen derecho, ellos también tienen cabida. Es tan atrayente esta predicación que no se necesita ser homosexual para darle la bienvenida a estas políticas. Se necesita tener un deseo de inclusión. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esa inclusión? Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Acuérdense, la palabra fornicación significa cualquier comportamiento sexual desordenado. Fornicación no es exclusivamente, como algunos han pensado, tener relaciones sexuales antes de casarse. No, la palabra de donde surge fornicación, la palabra porneia, es una palabra que significa prácticas sexuales desordenadas, dentro de lo cual cabe el homosexualismo, que es una práctica sexual desordenada, contrario a la naturaleza y al diseño divino. Y dice que fornicación y toda otra inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros, y dice como conviene a santos. ¿Qué se refiere con santos? ¿Cómo? Apartado. ¿No le suena como contrario a inclusión? Santos es como exclusión, me parece. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Les parece que está allí hablando un Dios incluyente? ¿Será que todo mundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Pues mis hermanos, aunque suene fuerte en las predicaciones de hoy, hay que decir que la Biblia dice claramente que no todos los seres humanos tienen entrada o herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si hemos de hablar de un Dios incluyente, es incluyente porque invita a toda la humanidad, porque abre las puertas a todo el que quiera venir a Él, y en ese sentido sería incluyente. Pero no es incluyente en el sentido de decir que va a dar entrada al que quiera y como como sea. Que no hay que hacer ningún cambio en la vida. Que basta con irse y matricularse en el cielo y seguir viviendo como se le antoje. No, aquí es muy fuerte cuando dice que ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene entrada, tiene herencia. Así que la Biblia no nos predica un evangelio que alcahuetea la inmoralidad
de ningún tipo. Y por eso termina el pasaje diciendo: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Saben cómo se puede traducir esa frase? No seáis incluyentes. No alcahuetéis el pecado. No toleréis la inmoralidad. No aceptéis las aberraciones que van en contra de la voluntad de Dios. Hay que denunciarlas como pecado, no importa cómo las llame el mundo. En el Sermón del Monte dice, hablando del reino de los cielos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Es cierto. No, digamos, no es que sean tanto tan excluyentes, sino que por la desobediencia ellos mismos se excluyen. Claro, claro. La exclusión es el resultado del pecado, no el resultado de una selección de Dios que prefiere a unos más que a otros, sino que el mismo pecado nos hace a nosotros mismos excluirnos o darle la espalda al reino de Dios. Muchas gracias. En cuarto lugar, este lobo está usando el disfraz de la ciencia. Es decir, no es sino llamar científico algo, hablar de comprobaciones en laboratorios y en descubrimientos para que el ser humano agache la cabeza y diga: ah, bueno, si lo dice la ciencia, porque la ciencia se ha convertido en el Dios para muchos. Lo que diga la ciencia es verdad absoluta. Y entonces la ciencia encuentra algunos elementos en el ADN, en las células, en las hormonas, en los genes, en la herencia, una cantidad de cosas que explican ciertos comportamientos absurdos. Pero está explicado allí por asuntos químicos en la composición del cuerpo. Pero ¿saben lo que hace la ciencia? La ciencia estudia al ser humano de la misma forma que estudia a un ratón, a un perro o a un cerdo. La misma carne, las mismas células, y llegan a las mismas conclusiones. ¿Qué pretende la ciencia? Que el ser humano se comporte, porque su carne está compuesta de las mismas células de las bestias, que el ser humano también se comporte como las bestias. Para la ciencia no tiene ninguna importancia saber que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene dos elementos esenciales que no encontramos en las bestias: inteligencia y espiritualidad. Eso es lo que nos hace seres humanos. El ser humano no está esclavizado al dictamen de sus líquidos en su cuerpo o de sus genes, sino a decisiones inteligentes y el resultado de una relación con Dios que le permite decidir lo que hace de una manera santa. Eso es lo que nos hace seres humanos. Por lo tanto, no podemos llegar a conclusiones científicas o a conclusiones del comportamiento y del carácter del ser humano basado en análisis científico que dicho de otro lado, son falsos. Especulaciones y teorías muchas veces. Se trata de justificar científicamente cualquier aberración sexual. Hace poco en la reunión de parejas compartíamos unos estudios de algunas universidades donde hallaron, descubrieron el gen de la infidelidad. Los varones llevamos un gen que se llama el alelo 334, algo así, ¿cierto? Un alelo que nos obliga a ser infieles. No podemos ser fieles en el amor. Pero otra universidad con otro estudio encontró que las damas no se escapan del alelo. Es decir, que ellas también
solo que la cultura las ha tenido allá relegadas y han tenido que ser más sometidas, pero ahora como ya no hay ese problema, entonces ellas también están sometidas a sus genes y a su composición química que las impulsa a la infidelidad. Es decir, la infidelidad no tiene solución. Descubrimiento científico. Y se trata de justificar científicamente cualquier tipo de aberración sexual. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ciencia? Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 1 de Timoteo 6, 20 y 21: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Oh Timoteo, ¿saben cuándo se escrita esa carta? Primer siglo, antes de 100 años después de Cristo, y ya teníamos ese problema. La ciencia se disparó a partir de 1948 para acá. Es decir, que el avance de la ciencia entre el primer siglo y el siglo XIX fue muy escasa el avance. Pero de 1948 para acá se ha disparado el crecimiento de la ciencia impresionantemente. Pero ya en ese tiempo había el problema de un hombre, de un ser humano, alegando como científico algunos comportamientos humanos. Y Pablo dice que por esa ciencia, falsamente llamada así, algunos incluso abandonaron la fe. Es interesante encontrar algunos antiguos creyentes, teólogos y cristianos, que después de alguna lectura de un libro por ahí dicen: ay, ahora sí encontré la verdad. Porque es que hallaron allí, hallaron allá, estadísticas por aquí, estadísticas por allá, y entonces descubrimos que las cosas son así. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. En quinto lugar, este lobo rapaz tiene un disfraz que es el disfraz de la piedad. El disfraz de la piedad. ¿Qué es piedad? Tiene que ver con una actitud espiritualizada, una actitud de relación con Dios, una apariencia de espiritualidad. Pues este lobo sabe vestirse también de esa forma. Aparentar espiritualidad. Como lo que decía ahora Ovidio, el texto que citaba del Sermón del Monte, cuando dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Es decir, que tuvieron piedad. Usaron el nombre de Cristo. Pero Jesús dice: pero yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que la piedad o las apariencias de piedad no son garantía de conocimiento de Dios. Usan vocabulario piadoso y hasta bíblico para aprobar el homosexualismo. Se escudan en un Dios de amor, en un Dios misericordioso, en un Dios incluyente, en un Dios que es para todas las naciones, y hablan de Dios bien bonito para poder decir y aprobar estos actos aberrantes, incluso con lenguaje bíblico. Hay grandes estudios profundos en las Escrituras, detrás de los idiomas originales de la Biblia, para hacer decir a la Biblia lo que no dice por ninguna parte.
como una reverenda que he mencionado aquí en algunas ocasiones, lesbiana, doctora en teología y pastora, que dice que la Biblia no solamente no condena el homosexualismo, aparte de eso, la Biblia es la historia del homosexualismo de la humanidad. Ella ve homosexualismo desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Por allá hablando desde Ruth y Noemí, quienes se profesaban amor, o David y Jonatán, Pablo y sus pupilos. Llega hasta el extremo cínico de hablar del supuesto homosexualismo de Jesucristo, porque cuando el joven rico vino a preguntarle qué debía hacer para ser salvo, y Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, el joven rico se fue y Jesús se quedó mirándolo con amor. ¡Qué homosexual! O porque amaba a sus discípulos, o porque visitaba la casa de Lázaro, quien vivía con Marta y María. Descubrió el agua tibia, ellas no eran hermanas, eran compañeras, eran lesbianas. Lesbianismo y homosexualismo por toda la Biblia para esta señora. ¿Quién es? No recuerdo el nombre ahorita. Por ahí tengo el reporte. Te lo paso ahora. Es gringa. Usan vocabulario piadoso y hasta bíblico para probar el homosexualismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este disfraz de piedad? En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dios quiera que estemos en los postreros días. Dios quiera que esto se acabe pronto, porque lo que le espera a los niños que están naciendo es muy triste si el Señor no regresa pronto. En los postreros tiempos, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces sí estamos en los postreros días. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, y sigue una lista al final de la cual dice que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia, tendrán disfraz de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos hombres, dice Pablo, ¿qué? Evítalos. Evítalos. No está hablando de inclusión. Evítalos. En sexto lugar, el disfraz de la paz. Otro eslogan de los que quieren vender su imagen: la paz. Cueste lo que cueste. ¿A quién no le atrae en un mundo tan convulsionado una propuesta de paz, donde todos nos llevemos bien, donde todos nos aceptemos, donde haya tolerancia, donde vivamos tranquilamente? Pues eso atrae. Eso atrae. Atrae, incluso sostiene a algunos hombres en el poder 4 u 8 años.
con solo hablar de paz, ahí se mantienen 8 años en poder. Porque vende el disfraz de la paz. Llaman violento, homofóbico y discriminatorio los comentarios contra el homosexualismo. Si usted se atreve a hablar en contra del homosexualismo, si usted lo llama pecado, si usted condena esas prácticas, usted es violento, homofóbico y discriminatorio. Entonces da miedo hablar de eso, porque como todos queremos vivir en paz, mejor no hablemos de eso. Un gran sector de la iglesia cristiana, tanto católica como no católica, están callando acerca del tema con tal de no generar mucho escándalo. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Hay algunos que están teniendo el temor de que en el Congreso Mundial Menonita, que va a suceder ahorita en Pensilvania, ese tema salga a colación. No está en la agenda. No está en la agenda. Pero hay algunos movimientos homosexuales cristianos que están amenazando con hacer presencia allí y obligar a incluir el tema de alguna forma. Pero mejor quedarnos callados para no generar separación, porque la idea es buscar la paz. No importa lo que cueste, no importa lo que haya que negociar o a lo que haya que renunciar, contate que vivamos bien aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca de este disfraz? Hablando de los posteros tiempos, también dice Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Van a estar tranquilos, según lo que está profetizando aquí Pablo. Van a estar tranquilos porque va a ser el día en que el Señor venga, y ojalá que sea pronto. La humanidad va a estar pensando: ay, por fin estamos en paz, por fin convivimos bien, y de repente vendrá destrucción repentina. Uy, qué mensaje tan pesimista, qué mensaje tan malo como Pablo. ¿A quién le va a gustar eso? Pero es palabra de Dios, es un autor inspirado por Dios. Dice en el versículo 4, que sigue a continuación, dice: pero ustedes, diciéndole a la iglesia, ¿no? Ustedes no son de las tinieblas. Es decir, a ustedes no los va a sorprender ese día como ladrón en la noche. Cuando se habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, se refiere a aquellos que no conocen a Dios. Pero para nosotros no vendrá como ladrón en la noche. Eso esperamos. Y en séptimo lugar, este lobo se pone el disfraz del amor. No podía faltar amor. Una necesidad fundamental del ser humano. De hecho, es la base de la convivencia, de la tolerancia, de la inclusión, de la justicia, de la verdad. El amor. Si nos amamos, todos vivimos bien. Pero, ¿qué entiende el mundo por amor? Y déjenme recordarles que un disfraz no es lo mismo que lo legítimo. Una cosa es el amor diseñado por Dios y otra cosa es el disfraz del amor, detrás del cual se esconden para cometerse cualquier tipo de injusticias
y de aberraciones. Y a todo se le llama hacer el amor. De hecho, ese es el problema de la reverenda lesbiana de la que les hablaba. Resulta que ella se puso a estudiar la Biblia con ojos de lesbiana y empezó a encontrar la palabra amor por todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amor, 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 amor. La historia del homosexualismo. ¿Por qué? Porque cada vez que veía la palabra amor, a ella le saltaba a los ojos la palabra sexo, sexo, sexo. Entonces, si un hombre le dice a otro, te amo, sexo, homosexualismo. Y Jesús amaba a todo el mundo. Pues imagínense. ¿Qué entendía esta mujer? Amor igual sexo. Bueno, y nosotros, o nuestra cultura no está tan lejos, cuando le llama a cualquier relación sexual hacer el amor. Y entonces, las uniones homosexuales, la legalización de la unión entre homosexuales se ve como un triunfo del amor. Triunfó el amor. Y déjenme decirles que es una puerta solamente que se abrió, porque resulta que a algunos les gusta hacerle el amor a los niños pequeñitos. Eso se llama pedofilia. ¿Y cómo va a ser la justicia norteamericana o de cualquier lugar del mundo, después de aprobar las uniones homosexuales, cómo van a hacer para impedirle al que se siente libre teniendo sexo con niños, para decirle no, usted si no tiene libertad, a usted si no le aceptamos? ¿Con base en qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué lo diferencia? Hay gente que le encanta hacer el amor con muertos. Se llama necrofilia. ¿Qué culpa si nací así? ¿Cómo me pueden impedir a mí también que me case con esa muerta o con ese muerto? Y que adoptemos hijos. Hay gente que le encanta tener relaciones sexuales con animales. ¿Cómo pueden impedir el matrimonio con la mascota? Y que adopten hijos. ¿Qué argumento hay de diferencia? Cualquier aberración sexual va a entrar por esa puerta. Basta con que se abriera. Y ya el más grande imperio de nuestros tiempos le abrió esa puerta. Y por ahí van a entrar todas las otras aberraciones. Si no es que el Señor llega antes, lo cual espero que así sea. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese disfraz del amor? Hablando precisamente del matrimonio, Pablo le escribe a la iglesia de Efesios en el capítulo 5, versículos 28 al 33, diciendo: así también los maridos, palabra que en el original se encuentra en masculino plural, deben amar a sus mujeres, palabra que en el original griego se encuentra en femenino plural, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es el amor. Por eso dice: por esto dejará el hombre, el varón, a su padre y a su madre, porque no hay opción de padre y padre, ni madre y madre. No, el hombre dejará al que lo dio a luz, que solamente lo pueden dar a luz un hombre y una mujer. Ese hombre dejará a ese padre y a esa madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Grande es ese misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
No da opción la palabra de Dios a incluir un amor homosexual. No existe. Es una distorsión, es una confusión de identidad sin importar de dónde se origine. Pero no es natural, no es bíblico y no es diseño de Dios. Es la única forma de que el matrimonio, que es amor, se pueda llevar a cabo de tal forma de ser una sola carne. Pablo lo llama este gran misterio. Para ser una sola carne se necesita encajar física, emocional, espiritualmente. Y no van a encajar en ninguno de esos aspectos dos seres humanos del mismo sexo. Después de mirar estos 7 disfraces del lobo de hoy, quiero recordar uno de los textos que estudiamos hace 15 días en la despedida de Pablo en la iglesia de Éfeso, en Mileto. Hechos capítulo 20, versículo 24. Cuando Pablo, al disponerse para ir a Jerusalén, muchas personas le empezaron a profetizar que en Jerusalén lo iban a torturar, que en Jerusalén lo iban a perseguir, que en Jerusalén lo iban a tratar mal, que posiblemente lo iban a matar. Por favor, no vaya por allá, le decían. No vaya, toda la iglesia en pleno no querían que lo mataran, así que por favor, Pablito, no vaya por allá. Y Pablo les dice esto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuánto necesita la iglesia de hoy repetir estas palabras? En la medida en que la iglesia esté trabajando porque estima preciosa su vida para sí misma y solo busca prosperidad y abundancia y estar bien y pasarla bueno y tener cada vez más número, más abundancia, más dinero, pues tendrá que callar la verdad para que no cause escándalo hacia afuera. Pero la iglesia que predique la verdad, cueste lo que cueste, y aunque el mundo se venga encima, va a recibir persecución, juicio y calumnias. Por eso necesitamos repetir las palabras de Pablo: con tal que acabemos con gozo el ministerio que recibimos del Señor, ir y hacer discípulos. No olvidemos las palabras de Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad que solo Dios sabe dar, esa paz que solo Dios puede dar, ese amor que solo en Dios lo podemos encontrar, no la paz que el mundo da, no la libertad que el mundo ofrece, no el amor que el mundo concibe. Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos multipliques el denuedo para enseñar tu verdad en todo lugar, sin ningún temor. No nos dejes caer en la tentación de acobardarnos. No nos dejes caer en la tentación de acomodarnos a las circunstancias y a los dictámenes del hombre de este mundo, Señor. Danos el valor, la fuerza
Que esa oración de Jesús por Pedro cuando le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte, nos alcance también a nosotros, Señor. Padre, ten misericordia de este mundo. Que la oración de Jesús se vuelva a escuchar hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, y que como iglesia estemos dispuestos a llevar esas oraciones de perdón. Guárdanos, Señor, de despreciar al ser humano por pecador que sea. Que podamos amar a cada persona, Señor, sin importar sus inclinaciones políticas ni sexuales. Que podamos amar a todo el ser humano, Padre Santo. Que cualquier persona que esté sufriendo algún tipo de esclavitud de tipo sexual pueda encontrar el amor tuyo a través de tu iglesia, Señor. Que esta iglesia esté dispuesta a brindarles ese amor. Pero, Señor, que nunca nuestra boca se cierre para llamar al pecado por su nombre. No queremos ser cómplices de que personas se pierdan porque nunca escucharon la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.